UNACH, Universidad Nacional de Chimborazo, en movimiento. Texto científico, comunicación académica. Docente, Zoila Navarro, psicóloga. Integrantes del grupo número 3. Álvarez Renato, Barragán Patricio, Córdoba Johan, Rea Ana, Tarira Grace, Dixie Lady. El lenguaje científico. El lenguaje científico es la expresión del estilo homónimo con que se construyen textos académicos. Tiene la finalidad de un texto científico, que es informar. Por eso, la función predominante es la informativa o referencial. Características del lenguaje científico. Son tres características principales: tendencia a la exactitud, objetividad, complejidad. Tendencia a la exactitud. El lenguaje científico se caracteriza por la utilización de un léxico profesional al que se le llama tecnicismo. Se caracteriza por el uso directo, preciso, denotativo del vocabulario. Objetividad. Afecta sobre todo el tratamiento de los temas que se refieren al ámbito académico y de la formación científica, en sentido general, pero también se manifiesta en el lenguaje utilizado. Complejidad. Los propios temas que se tratan al lenguaje dan científico cierta complejidad, tanto conceptual de estructura como sintáctica. La complejidad propia del lenguaje científico no debe impedir que se tenga la sencillez y la claridad como ideal de expresión. Abundan los sustantivos abstractos y predominan las oraciones compuestas en las que se expresan causa, consecuencia, condición u otras circunstancias. Tipología textual. De acuerdo con el fin de la comunicación científica, existe una clasificación de textos cuya estructura responde a su tipo. Informe de investigación. Es el texto que resulta de un trabajo investigativo y que presenta ante un tribunal para su valoración académica. Generalmente se defiende también en una exposición oral que sintetiza el contenido que se ha presentado por escrito en el informe. Posee una estructura formal cerrada que se rige por normas académicas. Artículo científico. Es un texto breve que se destina a la publicación en revistas especializadas. Debe ser cuidadosamente redactado para evitar digresiones innecesarias, para lograr expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar y para que contenga las citas y referencias necesarias. Monografía. Es un texto que tiene la particularidad de versar sobre un tema único, bien delimitado y preciso. La monografía es producto de una investigación bibliográfica, no de campo. Ponencia. Es la comunicación escrita que una persona presenta ante algún evento de tipo científico, seminario, congreso, etc. Suelen ser trabajos breves que se destinan a la lectura y discusión colectiva. Redacción clara y atractiva, apoyos audiovisuales con penetración con los intereses y preocupaciones del auditorio al que se va dirigida. Insuficiencias en la redacción de estos textos. El texto científico exige ser comprendido de manera directa, por lo que debe evitar las ambigüedades de cualquier tipo que puedan afectar. Estas se dividen desde lo metodológico y desde lo lingüístico. Desde lo metodológico. Tema del trabajo demasiado amplio, impreciso o escasamente definido. Falta de correspondencia entre el título general del trabajo y el contenido. Falta de armonía entre las diversas partes del trabajo. Falsa expectativa del trabajo presentado por su no correspondencia. Confusión en las opiniones y posiciones ideológicas y conclusiones inadecuadas. Desde lo lingüístico. Estas se dividen en semánticos, sintácticos y pragmáticos. Los semánticos. Tono altisonante,
omitir información importante, redundancias, monotonías, terminología imprecisa y uso de frases que pertenecen al código informal. En los sintácticos, solecismos, afibologías, persona gramatical, uso inadecuado de nexos gramaticales, uso incorrecto de signos de puntuación y caracteres, inadecuada estructura del trabajo, incoherencia en el estilo, falta de equilibrio entre partes, contradicciones internas, sintaxis ampulosa. En los pragmáticos, expresiones populares o vulgares, no adecuación al contexto, declarar métodos cuyo uso no se evidencia en el texto, estructura inadecuada del texto científico, no tener en cuenta nuestras propias limitaciones y declaraciones inmodestas o falsos intereses. Vamos. La comprensión del texto científico. Ley de la informatividad. Toda comunicación supone un aporte de información. Regla de pertenencia. Se aplica a la pertenencia de los enunciados en un tema específico y a la posibilidad de hacer pertinente un enunciado si sabemos relacionarlo adecuadamente con lo que estamos decodificando. Ley de la exhaustividad. Es del porcentaje de información que se considera debe aportar un enunciado. Esta ley exige que el emisor dé, sobre el tema que construye, la mayor cantidad de datos que posea y que sean susceptibles de interesar al destinatario, por su concisión y estilo directo, y a su vez pueda descubrir ese significado y enriquecerlo con su interpretación. Ley de la sinceridad. Se basa en la creencia de que significar sobre algo es muestra de la cultura y las ideas del emisor, por lo que él se revela en lo que dice, se supone que sea sincero. Es una ley transgredible y transgredida. El receptor, por su parte, no debe aceptar todo lo que lee. Su duda es una muestra de lectura inteligente que en un texto científico debe traducirse en la reflexión consciente y exhaustiva de la información suministrada. En conclusión, estas características nos revelan un tipo de texto complejo para su comprensión. Los intertextos del estilo científico. Son algunas anotaciones o informaciones adicionales que permiten aclarar un texto. Las citas. Al incrementar criterios, definiciones o valoraciones, lo realizamos mediante las citas, que pueden ser textuales o parafraseadas. Estas exigen una información complementaria, como las referencias. Referencias. Son datos bibliográficos de las fuentes consultadas, que están destinados a probar la autenticidad de la información. Notas. Estas permiten ampliar y definir un término no conocido, que se mencione dentro de un texto. Explica un vocablo o idea, sin llegar a la persuasión. Figuras, esquemas y tablas. Son la información visual que ayuda a comprender el contenido. Debe estar bien diseñado y cumplir con el fin por el cual fue estructurado. Recomendaciones para escribir un texto científico. A. Emplee el léxico adecuado manejando con precisión y exactitud los tecnicismos. B. Si un tecnicismo tuviera varias acepciones, debe definir con qué significado se utilizará esta palabra, para que no exista errores de interpretación. C. Como el objetivo de este texto científico es la transmisión exacta de información, no debe redundar. D. Existen diversos modos de referirse a un autor, utilizando la primera persona del singular, utilizando la primera persona del plural, utilizando la tercera persona, pero identificándose. E. El autor del texto científico debe cumplir con las normas y éticas que éste existe. F. Es imprescindible que los distintos párrafos que lo componen guarden relación y coherencia entre sí.